Bendigo el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación y el reconocimiento, mi Señor. Hemos venido a tributarte lo mejor de nuestras vidas. He venido delante de tu presencia, juntamente con cada uno de los hermanos que hoy nos reunimos, Señor, en nuestras casas para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios, para darle a Él la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación y el reconocimiento. Gloria al nombre del Señor. Yo saludo de una manera muy especial a todos aquellos que se alcanzan a conectar a través de este medio que el Señor nos ha permitido llegar a cada una de sus vidas, a cada uno de sus hogares. Sabemos que Dios bendecirá una vez más nuestras vidas grande y poderosamente, y sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y que esa palabra llenará cada uno de nuestros corazones. Hemos venido orando, clamándole al Señor, intercediendo al Señor, y yo creo que es tiempo también de escuchar la palabra de Dios. Y saludo especialmente a la iglesia de la Sierra, a la iglesia de Serviés, y a todos los hermanos y amigos que se añaden a este culto que lo hacemos desde la Sierra, corregimiento del municipio de Puerto Nare, del departamento de Antioquia de Colombia, amén, del país Colombia. Agradecemos al Señor que nos permite estar transmitiendo a cada uno de ustedes la palabra del Señor, el mensaje del Señor. Por la gracia y el amor de mi Señor Jesucristo, Él me ha permitido pastorear esta iglesia hace más de 4 años, y el Señor por su gracia me ha ayudado, me ha fortalecido. Y sabemos, iglesia, que es tiempos difíciles, pero son tiempos donde nosotros podemos estar en pie delante de la presencia del Señor, delante de estas circunstancias, y sabemos que la palabra del Señor animará nuestras vidas, fortalecerá nuestras vidas en esta tarde, ya en esta noche, de una manera muy especial. Y quiero que usted también participe de este culto, participe de esta palabra allí en su casa. Alabe al Señor, allí en su casa exalte al Señor, allí en su casa guarde reverencia a la palabra del Señor, esté allí como si estuviera en la casa de Dios escuchando la palabra, amén. No se pare del lugar donde está, no haga otra cosa, pues estamos aquí reunidos para exaltar y glorificar al Señor, pues Dios es un Dios que es omnisciente, omnipresente, y Él está en todo lugar. Él está conmigo en este lugar, está contigo allá en su casa, está con el hermano, la hermana, el amigo que se alcanza a conectar en esta hora. Yo también quiero tomar la palabra del Señor, y quiero hacerlo allí en el libro de Números, el capítulo 14, el versículo 11. Libro de Números, el capítulo 14, el versículo 11. Vamos a leer ese versículo para la honra y gloria del Señor, y para meditar unos minutos en la palabra del Señor en esta noche. Y cuando haya encontrado usted allí, va a confirmar con un amén, y va a leer la palabra del Señor unánimes conmigo, amén. Y quiero que lo hagamos allí, vuelvo y le repito, en Números, el capítulo 14, versículo 11, dice la palabra del Señor. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Dice así de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vuelvo y lo repito: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Oremos a Dios, que sea Dios hablándonos a través de esta bendita palabra, que sea Dios tocando su vida, alertando su vida, que sea Dios edificándolo a través de esta palabra. Padre Dios que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia para darte la gloria, darte la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación y el reconocimiento. Dios mío, Señor mío, ayudador de mi vida, toma el control de mi vida, toma el control de los hermanos allí, Señor, que se encuentran en sus casas, Señor, por causa de la cuarentena, por causa, Señor, de esto que está sucediendo a nivel mundial. Pero esto no nos ha detenido para escuchar tu palabra, para preparar nuestras vidas, para escuchar tu palabra, alimentarnos de tu palabra. Háblanos según sea tu voluntad, toma el control de mi vida,
ponga en mi vida el carbón encendido, Señor, dame las palabras, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para llegar a cada una de las vidas que hoy están conectadas a través de este medio. Te pido, Señor, tu bendición, tu presencia allá con ellos y tu presencia aquí conmigo, Señor, tocándolo, Señor, pues quizás estamos a la distancia, Señor, pero estamos en un mismo sentir, estamos en un mismo pensamiento, estamos deseando la palabra del Señor. Háblanos, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús. Desbarata todo aquello que quiere impedir, que se quiera oponer para que tu palabra no corra con libertad en nuestras vidas. Te pido que nos bendiga en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Quiero en esta tarde, en esta noche, meditar bajo el tema: a Dios hay que creerle. Amén. A Dios hay que creerle. Por eso he tomado este versículo de la palabra del Señor, un versículo que está, amado hermano, en medio de una exclamación del pueblo de Israel de incredulidad, en medio de una exclamación de duda, de negatividad, porque se veían atrapados, se veían sin fuerzas y estaban en una lucha muy grande, en una situación muy difícil, pero eso los llevó a ellos a blasfemar contra Dios, a despreciar a Dios, a despreciar la palabra del Señor, las promesas del Señor, el programa que Dios había establecido antes de salir de Egipto, que los iba a llevar a la tierra prometida, pero el pueblo había desmayado, había decaído y había pensado apedrear a Josué, a Caleb y a mismo Moisés. Querían apedrearlo, y entonces el Señor llega y le hace una pregunta y le habla a Moisés y le dice allí en el versículo 11, Jehová le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar? ¿Hasta cuándo me he de molestar? ¿Hasta cuándo este pueblo no va a entender o va a entender que yo soy Dios poderoso? Que yo soy un Dios que los he sacado con mano poderosa de Egipto, y que tengo el poder de hacer cosas muy grandes, que tengo el poder de ayudarlos, tengo el poder de meterlos, introducirlos a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel estaba irritando a Dios porque no quería creerle a Dios, no quería creerle al Señor, no quería creerle a aquel que les había hecho un mandato, les había hecho un llamado, les había dicho: yo me he encargado de pasarlos por el desierto, llevarlos por el desierto, pero los quiero llevar a una tierra de bendición, a una tierra que fluye leche y miel. Pero este pueblo no quiso creerle a Dios, no quiso creerle a la palabra de Dios, no quiso creerle a lo que Dios les había hablado, lo que Dios les había dicho. Y por eso el Señor les hace estas dos preguntas y les dice allí: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Y hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo este pueblo va a dejar de ser duro? ¿Hasta cuándo este pueblo va a dejar de ser incrédulo? ¿Hasta cuándo este pueblo va a dejar de razonar? ¿Hasta cuándo este pueblo va a dejar de limitar mi poder? ¿Hasta cuándo este pueblo va a dejar de pensar en su humanidad y de creer que yo estoy por encima de su humanidad? Que yo tengo el poder, la majestad de hacer las obras poderosas. Es decir, ¿acaso no han visto lo que yo he hecho? El Señor les decía: vea, ¿es que acaso no han visto? ¿Acaso yo no he hecho milagros, no he hecho cosas maravillosas en medio de ellos para que ellos sigan endurecidos? Para que ellos sigan creyendo que yo no tengo el poder, para que ellos sigan creyendo que mi mano se ha cortado, mi mano se ha desgastado, mi mano se le ha acabado el poder, para que ahorita ellos piensen que no van a salir de esta situación, para que ahorita ellos piensen desmayar, para que ellos sean personas incrédulas. Iglesia, estamos hablando no de un pueblo extraño, estamos hablando del pueblo de Dios.
Estamos hablando del pueblo que Dios escogió, del pueblo que Dios redimió, del pueblo que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, que Dios le dio la oportunidad de ser llamado pueblo, que Dios le dio la oportunidad de ser nación, que Dios le dio la oportunidad de ser libres y de ir a una tierra que ellos no merecían, pero que el Señor se las había declarado y se las había prometido, y que el Señor los llevaría allí porque Dios cumple sus promesas. Pero el pueblo, a pesar de que Dios los había hecho pueblo, a pesar de que Dios los había hecho su pueblo, a pesar de que Dios los había llamado, escogido, libertado, roto sus cadenas de esclavitud, el pueblo no quería creerle al Señor. El pueblo no quería creer al Señor. El pueblo no quería aceptar el milagro y el poder del Señor. Y uno de los defectos más grandes, iglesia, de las generaciones, de la humanidad, del pueblo, amada iglesia, es el de creer que Dios puede hacer solo cosas que se pueden razonar. Ese es uno de los defectos más grandes de las generaciones, y hoy por hoy estamos viendo eso, que la gente piensa que Dios solo puede hacer cosas que solo se pueden razonar, cosas que tienen que ser con la razón, cosas que no se puede imaginar la persona, que Dios está sometido a la razón, al cuestionamiento. No, Dios también puede hacer cosas que no se pueden razonar, que no se pueden entender, que no se pueden comprender. Dios se manifiesta de maneras que uno no entiende. Dios obra de maneras que la razón no puede, amado, darle el concepto. Dios obra de maneras que nuestra opinión, que nuestros conceptos humanos, que nuestra capacidad humana no lo puede entender. Pero la gente quiere o piensa, y eso es uno de los errores, y eso es un error más grande y un defecto más grande, pensar que Dios solo hace cosas que se pueden razonar, cosas que se pueden evidenciar, cosas que pueden entrar en la razón. No, Dios está fuera de la razón. Dios está fuera de la razón. Dios está fuera de todos los conceptos. Dios está por encima de eso. Dios es grande y Dios soberano. Y a veces, iglesia, ese sentimiento, esa impresión llega al cristiano, llega a la congregación, llega a los hijos de Dios y hace lucir a Dios incompetente. Ese sentimiento, esa impresión de que Dios solo hace lo que se puede razonar, que Dios solamente hace cosas que uno apenas alcanza a imaginar, que Dios no puede hacer cosas que uno no imagina. Eso es un sentimiento, eso es una impresión que está llegando a las iglesias, que está llegando a las congregaciones, que está llegando al pueblo de Dios, que está llegando a los ministros de Dios, y eso hace ver a Dios como un Dios incompetente, como un Dios incapaz, como un Dios que no tiene el control de las cosas, como un Dios que las cosas se le han salido de las manos, como un Dios que no tiene el control de nada, un Dios incompetente. Pero déjame decirle que si usted tiene ese pensamiento hoy de que todo esto que está sucediendo está fuera de la razón, está fuera de las manos del Señor, está fuera del control de Dios, no es así. Mi Dios es un Dios competente en todas las áreas de la vida. Mi Dios es un Dios competente, un Dios capaz de hacer obras poderosas, un Dios que es portentoso, un Dios que es grande, un Dios que es sublime, y que mi Dios es competente para cualquier circunstancia, para cualquier método, para cualquier adversidad, para cualquier momento de la vida, de la humanidad que nos tengamos que enfrentar. Nuestro Dios es competente. Los incompetentes somos nosotros, los incapaces somos nosotros, los que no somos capaces de hacer las cosas bien somos nosotros, los que no tenemos la capacidad de afrontar las cosas como debe ser somos nosotros, y es nuestra incapacidad y es nuestra flaqueza y son nuestras debilidades las que cometen esos errores. No es nuestro Dios, no es nuestro Salvador. Nosotros pensamos que porque nosotros somos incapaces, que porque nosotros tenemos debilidad, nuestro Dios también. Recuerde que Dios te formó, que Dios te creó, que Dios te hizo, que Dios ha hecho de tu vida algo muy grande, y por ende con solo
solo usted mirarse, con solo usted verse, con solo usted analizar quién es usted podrá entender que su Dios es un Dios portentoso, que su Dios es un Dios grande, que su Dios es un Dios que puede hacer cosas maravillosas, que su Dios y mi Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas y que Él es competente para cualquier circunstancia que vivamos nosotros, que pasemos cada uno. Pero ¿qué pasa con la humanidad? No quiere creer. ¿Qué pasa con la humanidad? Piensa que Dios no es capaz, que Dios está lejos del control. No. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero somos nosotros, es usted, soy yo, los únicos que le ponemos esos límites a Dios. Somos usted y yo que le ponemos esos límites al poder del Señor, como con la incredulidad. Como estaba haciendo este pueblo, le estaba poniendo límites a Dios con su incredulidad, con sus incertidumbres, con su incapacidad de creer que Dios tenía el control, que Dios había hecho cosas maravillosas y que Él hará cosas más grandes, que Dios no los dejó morir en Egipto, tan mucho menos los iba a dejar morir en el desierto, que Él iba a darles la victoria, que Él los iba a llevar hacia la bendición, que Él estaría con ellos en las pruebas más difíciles de la vida. Pero la incapacidad del pueblo de Israel de creer en Dios hacían pensar de que Dios era incapaz. No, Dios es capaz de todo. Los incapaces somos nosotros, los que no somos capaces y los que no tenemos una mentalidad de fe y de convicción en Dios, en lo que Dios puede hacer, somos nosotros. Y es ahí donde limitamos el poder de Dios. Pero déjame decirle que Dios es todopoderoso, independientemente si usted cree o no cree, independientemente de tu capacidad, independientemente de lo que usted haga, de lo que usted posee, de lo que usted entiende. Dios es todopoderoso. Dios está por encima de todo lo que está en esta tierra, está por encima aún de la incredulidad. Dios hará cosas grandes aún por encima de los que no creen. Dios hará cosas poderosas, cosas maravillosas en estos tiempos y en los tiempos venideros, aún si la iglesia no cree, aún si muchos ministros no creen, aún si muchas personas no alcanzan a creer, aunque han visto el poder de Dios, aunque han visto la presencia de Dios, han visto el obrar de Dios en el pasado. Muchos se están quedando en la incredulidad, muchos se están dejando embargar el corazón de incertidumbre y están pensando que de aquí en adelante ¿qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? El Señor ha trazado una meta, el Señor ha trazado un camino, el Señor ha trazado un propósito, y la iglesia que cree sabe que ese propósito se llevará a cabo, sabe que algo viene de parte del Señor y que Él nos llevará a la tierra prometida. Pero hay que creer al Señor, hay que tener fe en el Señor, hay que tener fe en la palabra del Señor, porque la incredulidad, porque la incertidumbre, iglesia, en lo que Dios hace o en lo que Dios puede hacer, es el insulto más grande que usted le puede dar a Dios. Es el insulto más grande que una persona, que un hombre le puede dar al Señor. Es que el solo hecho de no creer en el poder de Dios, de no creer que Dios puede hacer cosas maravillosas, es una actitud de insulto delante del poder del Señor, delante de la grandeza de Dios. Por eso el Señor se enoja con este pueblo. Por eso el Señor le dice a Moisés: vea, voy a acabar con este pueblo, voy a terminar con este pueblo, porque este pueblo había insultado a Dios, había hecho enojar a Dios, porque no le querían creer al Señor. No le querían creer a la palabra de Dios, no querían creer a lo que Dios les había dicho. Estaban llegando en un proceso de prueba, en un proceso donde ellos tenían que creer y tenían que llenarse de convicción, pero ellos decidieron ser incrédulos, decidieron negarse al poder de Dios, decidieron abandonar el programa de Dios, y eso sí que hizo enojar al Señor, eso sí que hizo llenar de enojo, de ira a Dios, quien los ha libertado el Señor. Pero ¿cómo este pueblo es tan duro de servir? ¿Cómo este pueblo no puede entender? ¿Por qué este pueblo me irrita? ¿Acaso no le he mostrado mi gloria? ¿Acaso no le he mostrado mis maneras de ayudarlo? ¿Acaso no han visto mi mano, mi poder ayudándolo? ¿Por qué ahorita este pueblo me irrita? ¿Por qué ahorita este pueblo es incrédulo? ¿Por qué ahorita este pueblo me insulta? ¿Por qué ahorita este pueblo no cree en mis promesas, no cree en lo que yo puedo hacer? Y es ahí donde el Señor se enoja, se llena de ira, porque la incredulidad, la falta de fe en los hijos de Dios llena a Dios de enojo. La falta de fe, la falta de convicción, la falta de creer en Dios, de creer en
en sus promesas, de creer en lo que Él puede hacer, de creer que Él tiene el control, eso está enojando a Dios en este tiempo. Eso está causando a Dios ira, porque el pueblo de Dios está perdiendo la fe. El pueblo de Dios está perdiendo la fe en la oración, la fe en el ayuno, la fe en el clamor, y por eso el Señor ha traído todas esas cosas, para que el pueblo vuelva a creer, para que el pueblo vuelva a creer en la oración, vuelva a creer en el poder de Dios, vuelva a creer que Dios tiene cosas maravillosas, que Dios todavía es portentoso, que Dios todavía es grande, maravilloso, eterno, que Él puede hacer cosas magníficas a favor de cada uno de nosotros y nos puede guardar. Iglesia, es que nuestra confianza es en Dios y debe ser sin condiciones. Su confianza debe ser en Dios, y esa confianza debe ser sin condiciones. Usted decidió seguir a Cristo. Usted decidió seguir a Cristo, decidió no volver atrás, decidió no abandonar la vida que lleva, decidió consagrarse para Dios, decidió entregar su vida a Dios. Por eso usted tiene que seguirlo a Él confiado, creyendo que Él la va a llevar a puerto seguro, que Él lo va a llevar hacia la bendición, que Él lo va a guardar, que Él lo va a fortalecer, que Él va a hacer la obra en su vida, pero tiene que ser sin condiciones, tiene que ser de una manera espontánea, de una manera libre, de una manera que usted no le ponga condiciones a Dios. Hay mucha gente que le sirve a Dios pero con condiciones. Hay mucha gente que cree pero con condiciones. Hay mucha gente que sigue al Señor pero poniéndole a Dios condiciones. No, a Dios no se le pone condiciones. A Dios se le cree sin condiciones. A Dios se le cree con todo el corazón. Se le sigue con todo el corazón. Se le obedece con todo el corazón. Se vive con todo el corazón para que Él haga la obra en nuestras vidas. Hay gente que cree en Dios a medias. Hay gente que cree en el poder de Dios a medias. Hay gente que cree que Dios puede hacer cosas, pero a medias lo cree esa gente. Y yo quiero decirle, amado amigo, amado hermano, que a Cristo le debemos de creer completamente o no le creemos. En Dios tenemos que creer completamente o no creer. No hay puntos medios, no hay puntos tibios, no hay puntos medios. Se cree o no se cree, se es creyente o se es incrédulo, se es santo o se es pecador, se es una vida que verdaderamente le cree a Dios o no se le cree. Usted no puede medio creer, usted no puede medio creer en Dios, medio creer en la palabra. En la palabra hay que creer completamente. En la palabra de Dios se cree completamente o no se cree en ella. No se puede creer en algunas cosas, no se puede creer en algunas cosas que le convienen y las que no le convienen no se creen. No, la palabra de Dios, y en Dios se cree absolutamente. Se debe de creer completamente o no se cree, porque usted no va a ser medio salvo, usted va a ser completamente salvo. Usted necesita ser completamente salvo, completamente libre, completamente ayudado, completamente confortado, completamente fortalecido, no a media. Usted quiere que Dios haga la obra completa en su vida. Dios también quiere que usted viva completamente en fe en Él, que viva completamente creyéndole a Él, no a media. Hay gente que está viviendo con dudas, con inseguridades. Si será que el Señor viene, si será que salimos de esta, si será aquello, si será lo otro, si será que Dios me va a sostener, si será que Dios me va a proveer el alimento, si será que Dios va a hacer la obra, si será que Dios crea o no le crea, pero haga algo, no quede ahí la incertidumbre. Decídase por creer o decídase por no creer, pero al menos crea en el Señor y verá la bendición del Señor, el obrar de Dios, la magnificencia de Dios a su lado para ayudarlo y levantarlo, que Él hará cosas maravillosas a su favor. Y déjame decirle, amado hermano, y entienda algo y comprenda algo, que Dios no está obligado o limitado, amado hermano, a nuestros caprichos. A esos caprichos, a esos embelecos, iglesia. Él hace su voluntad, aunque nosotros no le demos el crédito o la importancia que se merece. Él no se va a dejar llevar, y Él no está obligado o limitado a nuestros caprichos, a nuestros embelecos. Él va a hacer su voluntad, aunque nosotros no le demos el crédito que se merezca, el crédito que importe, el crédito o la importancia de lo que Él puede hacer. Él lo va a hacer. El pueblo de Israel no le estaba dando la importancia de lo que Dios iba a hacer con ellos.
de lo que Dios había planeado, de la voluntad de Dios con ellos. No le dio el crédito, llevado por su capricho, llevado por su espíritu negativo, llevado por un pensamiento negativo, un pensamiento de derrota, un pensamiento de fracaso. Pero eso no limitó la voluntad de Dios, eso no limitó el propósito de Dios, eso no limitó el programa de Dios. Lo que Dios había trazado, lo que Dios había planeado, Él lo iba a llevar a cabo. Así ellos no le dieran crédito, así ellos no creyeran, así ellos no le dieran la importancia que se necesitaba, así ellos no le dieran la contundencia, así ellos no creyeran, Dios lo iba a cumplir, Dios lo va a cumplir. Crea usted o no crea, Dios va a cumplir su obra. Crea usted o no crea, Dios viene por su iglesia. Crea usted o no crea, el Señor nos va a levantar un día. Crea usted o no crea, Él va a cumplir su propósito en esta humanidad. Crea usted o no crea, Dios va a hacer lo que tenga que hacer en estos pueblos, en estos corregimientos, en estas ciudades, en estos países, en el mundo entero. Y aunque usted no crea o no le dé los créditos, eso no va a detener a Dios, eso no va a detener el programa de Dios, eso no va a detener el obrar de Dios. Ha podido detener el mundo con su incredulidad, con su maldad, con su alejamiento de Dios. El programa de Dios lo veo al pie de la letra. Veo, aunque el mundo hoy por hoy ha sido incrédulo, ha sido malo, ha sido perverso, se ha alejado de Dios, no le ha dado crédito a la palabra de Dios, no le ha dado la importancia a la palabra de Dios. Eso no ha detenido a Dios, eso no ha detenido el programa de Dios, eso no ha detenido el cumplimiento de las escrituras, eso no ha detenido el propósito de Dios. Iglesia, entonces, ¿por qué muchos están dudando? ¿Por qué muchos están creyendo que Dios no está haciendo algo? ¿Por qué muchos están creyendo que Dios se ha detenido, que Dios nos ha abandonado? No, este es el cumplimiento de su programa, este es el cumplimiento de su obra, este es el cumplimiento de lo que Él ha prometido hacer, y Él nos va a llevar al reino de los cielos. Pero la iglesia necesita pasar por esto, el pueblo, la humanidad tiene que pasar por estos procesos, porque ese proceso es el programa y la voluntad del Señor, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Aunque usted no le dé crédito, aunque usted sea un hombre caprichoso, un hombre que limita a Dios, una mujer que limita el programa de Dios, Dios no va a estar obligado a quedarse allí en su limitación. No, Dios va a seguir adelante con su programa, crea usted o no crea. Tenga fe usted o no tenga fe, le siga o no le siga, sea un creyente o no lo sea, confíe en Dios o no confíe, eso no lo va a detener. O la humanidad ha detenido el programa de Dios, o la humanidad ha podido detener el propósito de Dios, ha podido detener lo que la escritura dice. No, vamos de camino a ese programa, aunque la humanidad ha impedido de muchas maneras, y los entes diabólicos han impedido de muchas maneras que no se cumpla el programa de Dios. Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer, Dios lo va a llevar a cabo. Más que nunca yo estoy convencido de eso, que el programa de Dios se va a cumplir, que el programa de Dios va a llegar a su fin, que Dios lo va a cumplir hasta su fin. Así usted crea o no crea, si usted está dentro de la salvación o no está, si usted va a ser salvo o se va a perder. Pero eso depende de usted, porque a Dios nadie lo detiene. Él cumplirá su propósito, crea usted o no le crea. Le digo y le aconsejo más bien que crea, para que esté dentro de ese propósito y alcance misericordia de parte del Señor. Porque nada ni nadie puede eclipsar, nada ni nadie puede opacar, nada ni nadie puede oscurecer, iglesia, a Dios y lo que Dios va a hacer. Nada ni nadie va a eclipsar a Dios, nada ni nadie va a oscurecer a Dios, lo va a entenebrecer. No, porque Él es luz, Él es vida, Él es poder, y Él es un Dios que ante alumbra las vidas, ante alumbra los corazones. Aunque han habido muchos entes diabólicos, Satanás usando a muchas personas, amado, usando a muchos medios de tratar de eclipsar al poder de Dios y la voluntad de Dios. No, la luz predomina, la luz predomina en la oscuridad, la luz predomina en la oscuridad, en las tinieblas, y Dios va a predominar en estos tiempos. Dios se va a mantener firme en estos tiempos, porque Él va hacia adelante, llevando a su iglesia hacia la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Es que vamos de camino a Canaán, vamos de camino al cielo, vamos de camino al cielo. Y Dios está cumpliendo su palabra, iglesia, Dios está cumpliendo su propósito. Pero muchos no quieren creer, muchos no quieren comprender, muchos no quieren entender que Dios puede hacer cosas maravillosas. Y no estoy hablando de gente de afuera, de gente que no conocía a Dios. Estoy hablando de hombres y mujeres del pueblo de Dios, de la iglesia
iglesia de Dios, de los que se supone que tenemos que creer, de los que se supone que tenemos fe, de los que se supone que tenemos esa absoluta confianza y seguridad en el Señor. Pero yo les voy a mostrar a través de esta palabra de hoy, a través de este consejo, que aún las personas más allegadas a Dios tuvieron un momento que no le creyeron a Dios. Tuvieron un momento donde ellos no le creían a Dios. A pesar de su acercamiento, a pesar de tener un acercamiento con Dios, estar tan cerca de Dios, iglesia, pero no lo llegaron a conocer tan bien como deberían de haberlo conocido. Y uno de esos casos es Moisés. Moisés tuvo una situación en su vida en la cual no le creyó a Dios, en la cual Dios le hace un mandato, le hace un llamado, pero él no le cree. Y si miramos los antecedentes de Moisés, Moisés dice la palabra que él hablaba con Dios como cualquiera habla con su amigo. Cara a cara hablaba Moisés con Dios. Moisés hablaba con Dios y Dios con Moisés. Había una relación muy estrecha, había un conocer de Dios, había un acercamiento de Dios. Nadie pudo haber tenido ese acercamiento y ese momento con Dios. Pero llegó un momento en la vida de Moisés, a pesar de todas esas experiencias que había vivido con Dios en el pasado, a pesar de esos encuentros con Dios, a pesar de esa vida con Dios, a pesar de esa relación que tenía con Dios, a pesar de que él creía en Dios y había obedecido a Dios, llegó un momento donde él no le creyó a Dios. Y si usted mira allí en Números, el capítulo 18, capítulo 11, el versículo 18 al 23 narra la palabra del Señor. Números 11 del 18 al 23 dice la palabra: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oído de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y lloráis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos de acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio de él cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán en mes entero. Escuche muy bien. Y se degollará para ellos ovejas y bueyes que les baste, o se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si él cumple mi palabra o no se cumple. Miren en la situación que estaba Moisés. El Señor le dice: voy a darle de comer carne a este pueblo rebelde, a este pueblo que ha levantado su clamor delante de mí, porque están cansados de mi maná, están cansados de la bendición que yo tengo para ellos, y están enojados y quieren carne. Pues bueno, les voy a dar carne. Pues bueno, les voy a dar carne hasta que se les salga por las narices. Pero el problema no es este. El problema es que Moisés no le creyó a Dios. El problema es que este hombre líder, que este hombre que hablaba cara a cara con Dios, que este hombre que tenía una relación con Dios, llega un momento donde no le cree a Dios. Llega un momento donde él refuta lo que Dios puede hacer. Llega un momento donde él pierde la fe. Llega un momento donde él pierde la convicción. Llega un momento donde él empieza a cuestionar a Dios. Empieza a decir: ¿acaso usted va a ser capaz? Ni siquiera si se reuniera, mire la exageración, si ni siquiera se reuniera todos los peces del mar, podríamos darle de comer a esta multitud. Porque Moisés se le había olvidado quizá quién era el que le estaba proveyendo el maná.
Se le había olvidado quién era el que había hecho la obra en Egipto antes de salir. Se le había olvidado la promesa, la grandeza del Señor. Para estas alturas Moisés ya había tenido un conocimiento de Dios, un encuentro con Dios. Ya llevaba más de 2 años desde el momento que Dios lo llamó de la zarza. Ya había tenido un encuentro con Dios. Había visto el poder de Dios en Egipto. Había visto el mar abrirse. Había visto el maná descender del cielo. Había visto cuantos milagros de parte de Dios. Y llega el momento de él creerle a Dios y no le cree al Señor. Que él podía alimentar a esos 600,000 hombres, que él podía alimentar toda esta multitud, que él podía proveer ese alimento que estaban pidiendo. Pero Moisés no creyó. ¿Por qué? Porque había quizás en el corazón de él una inseguridad, y Moisés pensó que Dios estaba exagerando. El exagerado era Moisés, y pensaba que Dios exageraba en lo que decía. Pensaba que Dios exageraba en lo que Él dice. Pensaba que Él exageraba en las promesas que hace. Pensaba que Él exageraba en lo que Él prometía al pueblo. Y así no hay muchos hombres de Dios. Y así no hay muchas mujeres de Dios. Y así no hay muchas vidas que piensan que Dios exagera. Que piensan que el cumplimiento de la palabra, lo que Dios puede hacer, es una exageración de los predicadores. Que a veces piensan que los predicadores exageran. Que a veces piensan que la palabra exagera en lo que promete. Que a veces piensan que Dios es un exagerado en cuanto a lo que habla, en cuanto a lo que promete. Y eso le estaba pasando a Moisés. Nada más y nada menos el que hablaba cara a cara con Dios. Aunque él no había pecado, aunque él tenía comunión con Dios, aunque él era un hombre íntegro delante de Dios, llegó el momento donde él pensó que Dios era un exagerado. Y todo porque no quiso creer en lo que Dios había dicho. Tenga cuidado, amado amigo, que la incredulidad, la incertidumbre te lleva a pensar que Dios exagera. Te lleva a pensar que Dios es un exagerado. Te lleva a pensar que Dios exagera, que Dios pondera, que Dios es un Dios que quizás dice cosas que no puede hacer, dice cosas que no se pueden cumplir, dice cosas que no va a cumplir. Todo lo que Dios habla en su palabra y todo lo que Dios ha prometido que va a venir a este mundo y que vamos a tener nosotros, eso se va a cumplir, eso va a venir. ¿Piensa usted que Dios sea exagerado o no sea exagerado? Dios le dijo a Moisés: vean, Moisés, ¿acaso mi mano se ha cortado? ¿Acaso se me ha acabado el poder? ¿Acaso usted no han visto lo que yo he hecho? ¿Acaso usted no ha visto cómo yo abrí el mar rojo? ¿Acaso usted no ha visto cómo yo he alimentado todos los días? ¿No ha visto cómo cae en la mañana el maná del cielo? ¿Acaso ustedes no han visto quién los ha sostenido en este desierto? ¿Acaso ustedes no han visto quién ha sido el que ha tenido la rienda de sus vidas? ¿Acaso ustedes no han visto quién es el que ha sido el que los ha sustentado toda la vida, desde que los saqué de Egipto? ¿Quién los ha sustentado? Pues mi mano les mostrará que todavía tengo poder, que todavía tengo grandeza, que yo no soy un Dios exagerado, que yo lo que prometo cumplo y voy a cumplir lo que he prometido. Y así no hay creyentes en la iglesia que piensan que en este tiempo Dios no los va a ayudar, que piensan que en este tiempo Dios no va a ser capaz de sostenerlos, que piensan que en este tiempo de escasez, que en este tiempo de prueba, Dios no va a ser capaz de guardarlo. Yo le hago una pregunta: ¿quién lo ha sostenido todos los días de su vida? Es que Dios no solamente te está sosteniendo en esta cuarentena, Él te ha sostenido todos los días de tu vida. Cuando perdiste el trabajo, ¿quién le proveíste? ¿Quién le proveía a cada momento cuando no tenía? ¿Quién le ha provisto el vestido a sus hijos? ¿Quién le ha provisto el alimento a sus hijos? ¿Quién le ha provisto? ¿Quién ha tocado a personas, a hombres, a mujeres? ¿Quién ha tocado a vidas que les dé, que les ayude, que les extienda la mano? Es que ustedes también han estado en crisis, aparte de estas tribulaciones. Han pasado por momentos difíciles que ha sido mi lluvia, mi bendición, mi prosperidad, mi misericordia de arriba que los ha sostenido, que los ha guardado, y no se han dado de cuenta, y ahora piensan que no tengo yo el poder suficiente para guardarlos en esta sequía, para guardarlos en estos problemas, para guardarlos en esta escasez. No, el Señor nos ha estado sosteniendo y Él nos seguirá sosteniendo.
Él no seguirá guardando. No vaya a pensar y no vaya a dudar, no vaya a darle lugar a tu pensamiento de que Dios no tiene el control, de que Dios no tiene provisión. Dios tiene su mano aún poderosa extendida para ayudarnos, extendida para fortalecernos. No piense que Dios exagera, no piense que Dios está pasando, no piense que Dios no está a su lado, no piense que Dios no le está proveyendo, no piense que Dios no le va a proveer. Él va a hacer algo, Él va a proveer. Él es el dueño de todo, Él es el que creó los cielos, la tierra, Él fue el que creó todo animal, Él que fue el que creó todos los peces. Él lo creó todo de la nada. Él puede crear para ti una bendición de la nada. Él puede darte lo que usted necesita, lo que usted le hace falta. Solo tiene que creerle, solo tiene que confiar. No tiente a Dios, no piense que Dios es un exagerado, no diga que Dios exagera, no diga que Dios le ha prometido algo y no lo ha cumplido. Qué exagerado Dios, me ha prometido esto, me ha prometido aquello y no veo nada. No, Dios lo va a cumplir en su tiempo, en su momento. Pero no pienses que Dios exagera como Moisés. Tú puedes tener buena comunión con Dios, tú puedes llevar una vida de consagración, pero va a llegar un momento donde va a dudar. Va a llegar un momento donde la fe tuya va a ser acorralada. Va a llegar un momento donde usted se va a sentir desesperado. Va a llegar un momento como el que le llegó a Moisés, que va a empezar a dudar. Pero usted tiene que orarle al Señor, como le dijo aquel hombre: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creerte, Señor, cuando venga la duda, cuando venga la incredulidad, cuando venga la incertidumbre, cuando venga esos pensamientos en contra de la fe, en contra del Evangelio, en contra de Cristo, de lo que Dios puede hacer. Repréndalo en el nombre de Jesús, que Dios te puede sostener. Moisés pensó que Dios no podía alimentar a estos 600,000 con carne. Él pensaba que Dios estaba solo limitado a un maná. No, Dios tiene el control de todas las cosas. Pero lo que quiero mostrarles es que aún los hombres más grandes de la vida cristiana, aún personas que han tenido experiencias con Dios, a veces tienen momentos de incredulidad, momentos de duda, momentos donde piensan que Dios exagera, momentos donde ellos piensan que Dios no tiene el control, momentos donde ellos piensan que las cosas de Dios son algo exagerado, que lo que la Biblia habla o lo que la palabra enseña es una exageración. No piense de esa manera, no te dejes llevar, porque el Señor te dice: yo te mostraré mi poder, te mostraré mi mano, te mostraré que yo todavía tengo poder y autoridad de hacer obras poderosas. Moisés pensó que el poder de Dios se había quedado en Egipto, que el poder de Dios se había quedado allá en el río, no en el mar. No, el poder de Dios nunca se acaba. El poder de Dios es grande, maravilloso, y está para estos tiempos también, para Él obrar en estos tiempos. Pero hay que creerle al Señor, hay que creerle al Señor. Créale a Dios que Dios lo va a... Levante su voz y diga: Señor, provea mi alimento, provea. Señor, si usted alimentó esos 600,000 allá en Egipto, allí en el desierto, si usted le dio de comer maná, usted me ha sostenido todos los días de mi vida. Que nos falte el alimento en este tiempo, provéeme, bendíceme. Dios lo va a hacer. Pero hay iglesia, hay pastores que en este tiempo están pensando: no, ¿y cómo Dios me va a sostener? ¿Y cómo Dios va a hacer para proveerme a mi familia? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Y vean lo que viene, y vean lo que está pasando, y vean cómo estamos, y vean esta situación tan difícil, y vean esto. No. Ponga su mirada en el Dios de la gloria, en el Dios que provee, en el Dios que da las bendiciones, en el Dios que te escogió para resguardarte, para bendecirte, para no dejarte en la miseria, sino tenerte allí bajo su provisión divina, tenerte allí bajo su cuidado divino, tenerte allí bajo su bendición divina. Este hombre, Moisés, no le creyó a Dios, y Dios tuvo que exhortarlo y dijo: Moisés, ¿acaso mi mano se ha cortado? Verá este pueblo, y van a poder alimentarse, y van a comer, y verán que yo soy un Dios que cumplo las promesas.
que hago lo que digo, que cumplo todo aquello que digo, que yo no soy un Dios de palabras, de promesa, que yo soy un Dios que cumplo esas palabras, que cumplo esas promesas, que hago conforme a mi voluntad, que yo hago lo que tengo que hacer necesario para atravesar a mi pueblo por el camino de su bendición. Ahora llegamos a la vida de otro hombre que uno se queda asombrado, que uno al estudiar la vida de estos hombres, no sé cómo pueden dudar, cómo pueden dejar que la duda, la incredulidad, cómo pueden dejar que esos momentos de incredulidad entren a su vida, se han mantenido un contacto con Dios, un acercamiento con Dios, una vida de altar, una vida de acercamiento a la palabra. Y una de esas personas es el sacerdote Zacarías. El sacerdote Zacarías tampoco le creyó a Dios. Cuando él se le apareció allí, amada iglesia, se le apareció un ángel cuando le llegó el momento de él ir a ofrecer el sacrificio, de entrar al lugar santísimo. Allí el sacerdote le tocó de entrar al lugar santísimo y pudo. El sacerdote era limpio, era limpio, era puro, no tenía pecado, porque cada sacerdote que entraba al lugar santísimo, si estaba contaminado en pecado, allí caía fulminado, allí caía muerto. No, pero Zacarías quedó allí, estaba limpio. Pero vino un ángel y le dijo: vea, su mujer va a dar a luz un hijo, va a dar a luz un hijo. Y usted sabe en la situación que estaba Zacarías y su mujer Elizabeth, que era una mujer estéril, pero que ellos toda la vida le habían orado al Señor por un hijo, le habían clamado al Señor por un hijo. Y cuando llega el momento de Dios responderles, cuando llega el momento de Dios premiar su esfuerzo, cuando llega el momento de Dios darle la consolación a su fidelidad, Zacarías opta por no creer. Zacarías opta por no creer en eso que había pedido, por no creer en el Dios que le estaba diciendo: te daré el hijo que usted me está pidiendo. Y no solo eso, él va a ser parte de algo muy importante en la historia. Él va a ser el que le va a abrir camino al Mesías. Él va a ser el que le abrirá camino al Mesías, al Salvador del mundo. Y Zacarías no le creyó. Como hay mucha gente hoy, líderes, pastores, Zacarías era un sacerdote, conocía la ley al derecho y al revés, tenía contacto con la ley, era un sacerdote de altar, era un sacerdote que le ministraba a la iglesia, le ministraba al pueblo, pero no le creía a Dios, pero no le creyó a Dios. Un sacerdote que tenía contacto con la palabra, un sacerdote que predicaba la palabra. Cuando le llegó el momento de él creer, no cree. Y así muchos pastores, y así hay muchos líderes a nivel mundial que están predicando la palabra, pero no están creyendo en esa palabra. Que predican la palabra, pero lo predican por predicarlo. Son heraldos para otros, pero están perdiendo su propia alma, porque ellos no están creyendo en la palabra de Dios, no se están llenando de convicción en esa palabra. Y por eso predican doctrinas falsas, por eso predican predicaciones o religiones, amada iglesia, que no son de acuerdo a la salvación, porque han perdido la fe, en la palabra, la fe en los hechos de Dios, y piensan que Dios exagera, que Dios no va a cumplir las promesas, y por eso predican por predicar, para nada más llenar sus deseos personales. Y se están olvidando del verdadero evangelio, se están olvidando de la verdadera palabra, porque ellos no están creyendo en esa palabra. ¿Cuántos pastores se paran a predicar la palabra de Dios y ellos solo lo predican para el pueblo, y ellos no se edifican? Ellos no se edifican porque ellos no creen en esa palabra, porque ellos ya aprendieron a predicar, aprendieron a dominar la palabra, la teología, mas no tienen un espíritu de fe, mas en ellos no hay un espíritu de fe. Ese es un peligro muy grande, que en vez de la palabra, el conocimiento de la palabra, llenarlo de fe, a muchos los está llenando de incredulidad. Eso es un peligro que hoy está cayendo la humanidad. Es un peligro que está cayendo grandes ministerios. Es un peligro donde están cayendo, es un peligro donde muchos están cayendo, que en vez de conocer más de la palabra, llenarlos de fe, los están llenando de incredulidad, los están llenando de duda, los están llenando de incertidumbre. Y es ahí donde ellos empiezan a perder el objetivo y empiezan a desviar a los fieles tras de doctrinas falsas, porque ellos no le están creyendo a
Dios. Ellos no le están creyendo a Dios. Zacarías, a pesar de que estaba en el lugar santísimo y un ángel estaba hablando lo que Dios iba a hacer, no le creyó al Señor, y por eso el Señor le quitó la voz. Yo me pregunto, usted no se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios le quita la voz a Zacarías? ¿Por qué Dios no le quita otra cosa? No trata con Zacarías de otra manera, no trata con ese sacerdote de otra manera. ¿Por qué tiene que quitarle la voz? Porque con su voz estaba predicando algo que él no creía quizás. Con su voz predicaba y hablaba de un Dios que podía hacer maravillas, pero cuando llegó la hora de Dios hacerlas en su vida, él no las creyó. Por eso Dios le quita la voz, y así no hay muchos cristianos. Predican de Dios, hablan de Dios, dicen que Dios es poderoso, dicen que Dios hace milagros, que Dios provee, que Dios bendice, que Dios hace esto, que Dios es grande, pero a la hora de su fe ser probada, ellos dudan de ese Dios que predican. Ellos dudan de ese Dios que habla. Ellos dudan de ese Dios que ellos evangelizan, de ese Dios que ellos predican en la calle, de ese Dios que ellos predican en la casa. Cuando llega la hora de la prueba de su fe, ellos dudan de ese Dios. Ellos dudan de esa fe. Ellos dudan de ese milagro. Ellos dudan de lo que Dios puede hacer. Y por eso es que Dios tiene que silenciar esos corazones. Tiene que silenciarlos hasta que ellos vean los milagros de Dios y tengan que caer de rodillas y decirle: Señor, Señor, qué torpe era la incredulidad. Me cegó, la incredulidad, Señor, me llevó a tú, a pesar de mis incredulidades, tú te manifiestas, tú haces obras maravillosas, tú haces obras portentosas. Pastor, iglesia que me escucha, quizás usted ha tenido mucho conocimiento de la palabra, pero que ese conocimiento lo lleve a aferrarse más de Dios, lo lleve a creer más en Dios, no a endurecer tu corazón, no a cerrarse en sus opiniones. Hay muchos pastores que si ellos no son los que están predicando, ellos no aceptan la palabra, ellos no creen en esa palabra de ese otro líder, de ese otro mujer o hombre que Dios está utilizando, porque se llenan de incredulidad, se llenan de muchos resabios, se llenan de muchos conceptos que no son agradables delante de Dios, y no creen a la palabra, y no creen a lo que Dios puede hacer, y no creen a los corazones de ellos, porque sus corazones, a pesar del contacto de la palabra, a pesar de que han vivido toda la vida para Dios, ellos están siendo incrédulos. Zacarías toda su vida le estaba sirviendo a Dios. Zacarías toda su vida le sirvió a Dios, y era un cristiano fiel, un hombre recto, pero llegó este problemita, la incredulidad, el no creerle a Dios, que tiene sus consecuencias. Es que usted puede ser un pastor, yo puedo ser pastor, puedo tener algunos diplomados o algunos estudios de teología, pero la teología, el pastorado, a mí no me enseña a ser un hombre de fe. Eso yo lo alcanzo a través de mi vida con Dios, de las experiencias con Dios, de la comunión con Dios. Hay pastores más incrédulos más que las mismas iglesias. A veces la iglesia cree más que ese pastor que está predicando. A veces la iglesia cree más que ese líder que está predicando. Porque es que un pastorado, un liderazgo no te hace ser un hombre de fe. No te hace ser un hombre de fe y de convicciones. Te hace ser un hombre experto en la palabra, pero la palabra debe ir acompañada de una fe para que se vean los resultados de Dios en su vida, en su alma, en su ser, en su corazón, y su ministerio alcance lo que Dios quiera que alcance. Su ministerio llegue a donde quiera llegar, se cumpla lo que Dios quiera cumplirse. Predica la palabra con fe, predica la palabra con fe. Dios no quiere que predique la palabra con teología solamente. Hay muchos que predican con teología, con hermenéutica, con muchas cosas, pero no la están predicando con fe. No están predicando la palabra con fe, no están predicando la palabra con convicción, no están predicando la palabra, amados, con absoluta confianza en Dios. Ellos dudan de Dios, dudan de la palabra, pero ellos predican lo que el pueblo quiere escuchar, lo que el pueblo quiere oír, pero ellos no están bien cimentados en esa fe. Y por eso es que usted los ve cayendo en adulterio, por eso usted los ve cayendo en cosas malas, por eso usted los ve derrotados, los ve divididos, los ve haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, porque han dejado la fe, han dejado de creer en Dios, han dejado de creer en Dios. Y cuando Dios dice: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a traer esto, voy a traer aquello, ellos dudan, ellos piensan que eso no
lo va a cumplir Dios. Y cuando Dios empieza a hacerlo, hay muchos están temblando. Hoy por hoy muchos están temblando. Muchos pastores se están arrepintiendo. Muchos pastores están diciendo: ¿por qué Dios había hablado esto y yo no lo había creído? Dios estaba hablando de esto, Dios había dicho esto y yo no había creído. Hay muchos pastores que están volviendo a la senda, están volviendo a la senda antigua, porque ellos están viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la senda antigua, el cumplimiento de que Dios cumplirá aún los juicios decretados para la humanidad. Porque muchos pastores están predicando solamente prosperidad, no están predicando juicio, no están predicando lo que Dios quiere que predique, que la humanidad se tiene que arrepentir, que la humanidad tiene que apartarse del mal, porque si no el juicio viene, el juicio de Dios viene, y ellos no están predicando lo que Dios quiere que predique, porque han abandonado la fe, han abandonado la confianza en Dios, han abandonado los principios que he proclamado en iglesia, los principios de Dios, que es nuestra fe. Si no creemos en Dios, nuestras palabras serán vacías. Si estas palabras, si el predicador se para en un altar sin fe, es como címbalo que resuena, es como nube sin agua, es como metal que retiñe. Un predicador sin fe, un predicador sin confianza en la palabra, un predicador sin creerle a Dios, es un predicador que no edifica al hombre, que no edifica al pueblo, que no edifica a la congregación. Se necesita tener fe para que el pueblo también se llene de fe. Se necesita creerle a Dios para que el pueblo también crea a Dios, porque el pueblo no se le puede exigir que crea a Dios cuando yo no estoy creyendo, cuando yo no estoy creyendo, cuando yo no tengo fe, cuando yo no estoy convencido. El pueblo vivirá como yo vivo, pero cuando yo creo en Dios, eso se refleja en mi vida, en mi corazón, y el pueblo empieza a creer. Por eso, iglesia, por eso, pastores, líderes que me escuchan, no sé quién me está escuchando en esta hora, que usted tiene que ser hombre de fe, hombre que le crea a Dios, a pesar de que tenga contacto con la Biblia, lleve muchos años de cristiano, usted tiene que seguir con la misma fe del principio. ¿Qué ha pasado con las generaciones de hoy por hoy? ¿Qué ha pasado con las personas que llevan años en el Evangelio, que llevan un tiempo determinado en el Evangelio? No tienen la misma fe con que se convirtieron, no tienen las mismas convicciones, no creen igual que cuando estaban recién convertidos, no creen así absolutamente. Ya ellos cuestionan, ya ellos piensan que Dios exagera, ya ellos piensan que esos son mensajes motivadores del pastor, porque los años cristianos, los años que han vivido en la cristiandad, han escuchado mucho de la palabra de Dios, pero a ellos se les ha acabado, les ha ido menoscabando la fe, y para este tiempo esa fe que sí ha sido necesaria, y por eso muchos se están claudicando, porque la fe se ha ido de ellos, y Dios está permitiendo estos tiempos difíciles para que vuelva la fe a retoñar, vuelva la fe a crecer en los que han perdido la fe, porque han habido muchos creyentes viejos en el Evangelio, que llevan años en el Evangelio, pero sin fe ya, sin fe ya. Viven una vida religiosa, pero sin fe, sin creerle a Dios, pero Dios está sacudiendo esa iglesia, Dios está sacudiendo y diciendo: vea, bueno, entonces yo estoy cerrando iglesia, yo he permitido que se cierren las iglesias, se cierren, no haya culto, para que usted empiece a crecer su fe, su intimidad, para que usted empiece a creer a sola, para que usted busque los momentos conmigo, para que usted busque, que usted no ha querido creer en el mensaje del pastor, no ha querido creer en la palabra, no ha querido creer, se sienta en la silla de la iglesia a escuchar la palabra, pero no cree en ella. Ahora tienes que creer por tu propia convicción y llenarse de fe, porque yo vengo pronto, yo voy a cumplir mi propósito, crea usted o no crea, sálvese usted o no se salve. Le he intentado, le he insistido muchas veces. Incredulidad por fe, deje de ser incrédulo, que aunque te sientas en una silla de la iglesia, aunque eres pastor, aunque eres líder, eres incrédulo, vuélvete a la fe, vuélvete a creer en mí, vuelve a creer, porque yo estoy a las puertas, y muchos piensan que van a ser salvos, pero sin fe es imposible agradarme, sin fe es imposible agradarme, y la fe es sinónimo de que creen en mí, de que confían en mi palabra, de que confían que yo tengo el poder de hacer las obras poderosas. Pero como Zacarías, hay muchos que piden milagros, que están dentro de las iglesias,
que tienen contacto con la Biblia y que se le aparece Dios y le dice algo va a salir de esta circunstancia, muchos dicen, muchos dudan de la palabra, dudan del evangelio, cuestionan el evangelio. Pues ese es problema suyo si lo hace, porque Dios no tiene problema con eso. Dios sigue siendo Dios y su plan no se detendrá porque usted no cree. Su plan no se detendrá que porque usted no quiere creer. El plan de Dios no se va a detener que porque usted sea incrédulo. El plan de Dios de venir por su iglesia no se va a detener que porque usted no cree, que porque usted como que está dudando, que porque usted como que no está bien afirmado. Eso es problema suyo, esa es su calamidad. Dios seguirá con los que creen. Dios vendrá por los que creen. Dios vendrá por aquellos que siguen creyendo firmemente en la resurrección de Cristo y que Él un día viene por su iglesia. Aquellos que han tenido contacto con la palabra, aquellos ministros que nunca han dejado de primeramente tener fe ellos, de primeramente infundirle la fe que ellos tienen al pueblo que se les ha puesto a ministrar, al pueblo que les he puesto a predicar. Hay muchos predicadores sin fe, hay muchos predicadores vacíos, hay muchos predicadores sin el concepto de mi palabra, y por eso es que sus vidas están siendo llevadas por otros placeres, por otros deseos, por otros designios, y no están llevados por mi propósito, que es la salvación de las almas, que la salvación de aquellos perdidos. Y por eso Dios callará esas bocas. Dios callará a muchos predicadores que no predican la palabra verdadera. Dios callará mucho que no le quieren creer a Dios, no le quieren creer a su palabra, y tendrán que entenderlo más adelante y comprender que lo que Dios dice lo cumplirá, que lo que Dios nos habla Él lo cumplirá. Así usted lo crea o no lo crea, Dios lo va a cumplir. Ahora, por último, llegan los 11 apóstoles, quien Dios les habla y les dice: vea, es necesario de que yo vaya a Jerusalén, a Judea, y que padezca y que sea atribulado y después muera, y después parta, sea crucificado, pero el tercer día yo resucitaré. Vayamos allí, amada iglesia, a Lucas el capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor, Lucas 24. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 1 al 12 dice la palabra: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no le creían. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, de que Cristo había resucitado, y no le creían. Qué tremendo. 3 años caminando con Jesús, 3 años al lado de Jesús, viéndolo hacer milagros, enseñados por Jesús, orientados por Jesús, capacitados por Jesús. Jesús les hablaba de lo que iba a acontecer. No solo estaba haciendo milagros, sino que Él los estaba preparando a ellos para lo que venía. Y el Señor les había hablado: es necesario que yo muera, es necesario que yo sea entregado a manos de pecadores y sea crucificado y muera. Y cuando muera, a los 3 días yo voy a resucitar.
A los 3 días va a haber una resucitación y yo voy a resucitar y volveré a vosotros. Y cuando sucede esto, los apóstoles no creen. Los cercanos de Jesús, los que andaban con Jesús, los que estaban al pie de Jesús, no creían esto. No creían en el milagro de la resurrección. No creían en las palabras del mismo Jesús. Y seguían a Jesús. Estaban con Jesús. Caminaban con Jesús. Veían a Jesús. Escuchaban a Jesús. Veían los milagros que Jesús hacía. Pero no creían en la resurrección. No creían que un día Cristo iba a ser levantado de entre los muertos. Y sería levantado en gloria en el reino de los cielos. Yo me pregunto, ¿cuántos hoy por hoy, creyentes, yo no estoy hablando de inconversos, creyentes que dudan de que viene el tiempo del arrebatamiento, de que viene el tiempo de Cristo venir por su iglesia, de que viene el tiempo de que Dios resucitará a los muertos, de que viene el tiempo del Señor venir por su iglesia? Y muchos hemos caminado este evangelio, hemos predicado que Cristo viene, pero ahora en el momento más necesario, en el momento más crucial, muchos no están creyendo en esa venida. Están tan desapercibidos, están tan incrédulos, están tan cauterizados sus corazones, están descarriados, están apartados de Dios y no creen en esto. Ellos no creen, se burlan de la palabra, se burlan de que los mensajes estén predicándose de la venida de Cristo, se burlan de que hayan pastores que digan: Cristo viene, prepárate, prepárate que Cristo viene por su iglesia. Y muchos como estos hombres apóstoles se están riendo de los que traen buenas nuevas y dicen: Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado y Cristo ha resucitado. Y muchos se están burlando del mensaje de salvación porque no creen. No estoy hablando de inconverso, hablo de la iglesia. Porque aquí no son personas que no tuvieron contacto con Dios. Le hablé de personas netamente cristianas, netamente hijas de Dios, netamente hombres y mujeres que tenían experiencias con Dios, que estaban cerca de Dios, que no estaban lo más lejos de Dios, eran los más cercanos, tenían conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, conocimiento de la ley, cercanía con Dios, veían los milagros de Dios, veían todo lo que Dios hacía, y lo que Dios les hablaba que iba a hacer ellos con ellos, no lo creyeron. ¿En qué posición está usted hoy? Porque déjame decirle que si usted no cree, no será salvo. Que si usted no cree, que si usted está lleno de dudas, de incredulidades, de que usted piensa que Dios se tarda, que Dios no está pronto a venir, déjame decirle que estás equivocado. Que Dios está esperando que su iglesia crea, y que Dios va a cumplir y va a traer su salvación. Pero hay muchos ministros, muchos profetas, muchas iglesias, muchas personas que han tenido conocimiento de esto, que ya ni la venida de Cristo la predican, que ya la resurrección de Cristo no la predican, que ya el creer que Dios va a venir por nosotros, que seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos, no lo predican porque ya ellos no creen. Porque ya ellos no creen, porque ya ellos son incrédulos, a pesar de que ellos han tenido experiencias con Dios, a pesar de que Dios en el pasado los trataron. Ahora, ¿por qué hay tanta apostasía hoy por hoy en las iglesias? En iglesias que en el pasado eran iglesias de testimonio, iglesia arrolladora, iglesia con sillos llenos de Dios, llenos de la palabra. ¿Por qué? Porque dejaron de creer y han soltado en la fe y han dejado meter otras cosas, la incredulidad. Y al meter la incredulidad se mete la apostasía y se hacen cosas fuera de la voluntad de Dios, se hacen cosas fuera del principio de Dios, se hacen cosas que no agradan al Señor, porque los líderes han perdido la fe, porque los líderes no creen en Dios, porque los líderes no están creyendo en esa salvación, porque los líderes le están inyectando un pensamiento humano, racional a la humanidad, a esos feligreses, y no le están inyectando la palabra de
de Dios, el mensaje de Dios, porque ellos ya han dejado de creer en esa palabra. Y si no se cree en esa palabra, no se puede predicar con vehemencia, no se puede predicar con audacia, no se puede predicar con convicción. Pero el que tiene fe y confía que eso se va a cumplir, eso lo predicamos con audacia, amados, sin dudar alguna cosa. Lo creemos y sabremos que Jesucristo viene por nosotros. Pero hay muchos pueblos de Dios incrédulos, hay muchos pueblos de Dios que no están creyendo, hay muchos pueblos de Dios que está irritando a Dios y que no se está preparando. Y por eso el mensaje lo tomamos ahí en ese pasaje. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán que yo vengo pronto? ¿Hasta cuándo no creerán lo que está pasando, lo que está sucediendo? Y muchos creyentes están en pecado, están en cosas que no me agradan, están haciendo cosas que no son de Dios, están haciendo cosas que no son del Señor. ¿Hasta cuándo el pueblo? Él no le está hablando al mundo, Él no le está hablando a los pecadores, Él no le está hablando a gente que está lejos de Dios, Él está hablando a su iglesia. Él está diciendo a su iglesia: ¿hasta cuándo mi iglesia va a dejar de ser incrédula? ¿Hasta cuándo mi iglesia se va a preparar? ¿Hasta cuándo mi iglesia va a creer? ¿Hasta cuándo mi iglesia va a dejar de hacer vestiduras aquí? ¿Hasta cuándo mi iglesia va a dejar aquello que no te deja ver mi gloria, mi poder? Y yo vendré, así tú creas o no creas, mi presencia está a punto de descender por los que creen. Incline tu rostro. Incline tu rostro, porque hay muchos que están dejando de creer en Dios. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo han de irritarme con tus pensamientos? ¿Hasta cuándo me han de irritarle con lo que pensáis que yo no tengo el poder para salvarlo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios viene, el Señor viene, Él viene en las nubes, Él viene por su iglesia, Él viene por su iglesia. Preparad, cristiano, el camino. Preparad, oh siervos de Dios, el camino. Preparad vuestras vidas. Preparad vuestras almas. Creed que Él viene, creed que Él está en las nubes, creed que los levantará, creed que resucitará, creed que Él hará un milagro, creed que Él hará lo que le has dicho, creed que Él hará lo que Él ha prometido, creed que lo hará, creed que lo sostendrá, creed que Él va a hacer cosas grandes. Creed y serás salvo tú y tu casa, será ayudado tú y tu casa, será levantado tú y tu casa. Pero el que no creyere, entonces está condenado a la miseria, está condenado al fracaso, está condenado al mal, está condenado al dolor, al sufrimiento. ¿Cómo es posible que hayan pastores incrédulos? Los hay. ¿Cómo es posible que hayan hombres y mujeres que han hablado con Dios cara a cara, que han tenido comunión con Dios y que en este tiempo estén dudando de lo que Dios puede hacer? ¿Cómo es posible que haya gente que camine con Dios, que han estado con Dios, que han estado en la iglesia, que han escuchado la palabra, que han tenido toques con Dios, que han visto milagros de Dios, y hoy duden de lo que Dios puede hacer, y hoy duden de la venida de Cristo, y hoy duden que seremos levantados, y hoy duden que Cristo viene, y hoy duden que viene Cristo, que el Señor está que aparece, y hoy duden que Él está apareciendo en las nubes, y hoy duden de que el Mesías viene, y hoy duden de que Él resucitó, Él está sentado en el trono de gloria para darnos vida eterna, para transformar nuestros cuerpos, para darnos la libertad. Pero hay muchos que se están burlando, muchos que se burlan del mensaje, de la palabra de Dios. Hay muchos que escuchan por la internet la palabra, las predicaciones, se burlan. Pues entonces llegará el momento donde Dios se va a burlar de ellos, llegará el momento donde Dios se va a burlar de ellos, porque no creen. Y el pecado más grande que puede tener el creyente es no creerle a Dios. El pecado más grande que tú puedes tener es no creerle a Dios. Lo que más hace airar a Dios en tu vida es que usted no le crea lo que Él puede hacer, las maravillas que Él puede hacer.
Los prodigios, lo que Él pide hacer en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu salud, en tu vida. No pienses que Dios es un incompetente. No pienses que Dios exagera. No pienses que Dios no tiene el poder. No pienses que Dios no te va a ayudar. No pienses que Dios no va a estar allí para levantarte. No pienses eso. Llénate de fe, llénate de confianza, llénate de autoridad. Fortalécete en el nombre de Jesús. Rompe esas cadenas, rompe esos yugos de incredulidad y empieza a creerle al Dios de la majestad, al Dios que tiene el poder, al Dios que tiene la majestad de que Él puede hacer cosas maravillosas. Solo cree. No te dejes vencer por la incredulidad que Satanás está trayendo. Él no está atacando con otra cosa más que con incredulidad. Él no está atacando más con otra cosa que con incredulidad. A pesar de que el pueblo de Dios está viendo el cumplimiento de la palabra, a pesar de que el pueblo de Dios está viendo que Él está cumpliendo su palabra, mucho pueblo no está creyendo, mucho pueblo está confiado, mucho pueblo está dudando, mucho pueblo está porfiado, mucho pueblo está allí tranquilo, reposado, allí negligente. Muchos pueblos van a recibir la sorpresa de sus vidas. Muchos creyentes van a recibir la sorpresa de su vida. ¿Cuál? Me he quedado, Señor. Me he quedado, Señor. ¿Por qué me he quedado? 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 Porque no creíste. Porque no creíste en el tiempo donde tenías que creer. Porque no te llenaste de fe en el tiempo donde tenías que tener fe. Porque no te llenaste de confianza en el tiempo que debía de creer que yo iba a cumplir mi promesa de que yo vendría, de que yo vendría, de que yo vendría, de que yo levantaría a mi pueblo, de que yo traería salvación, de que yo en los tiempos más difíciles haría una obra con mi iglesia, que en los tiempos más difíciles yo levantaré a mi iglesia, que en los tiempos más difíciles levantaré a mi rebaño, levantaré a mi pueblo, levantaré a aquellos que me aman, levantaré a aquellos que creen en mí, en aquellos que creen en mi palabra, en aquellos que creen que mi palabra es la fuente de vida, que mi palabra es el sustento verdadero, que mi palabra es el que sostiene para vida eterna. Pero hay muchos cristianos, muchos amasabaquiba, hay muchos líderes, hay muchos hombres que yo les di liderazgo, que yo les di ministerio, que yo les di mucho, les he dado mucho, pero ellos me han abandonado la verdadera esencia de mi palabra, han abandonado la verdadera esencia de la palabra, que es la fe, que es la fe. Primero cree vosotros para que podáis fundirle a otro la fe. Primero cree vosotros para que no sean heraldos para otros y pierdan sus almas. No, salvad primero vuestras almas, salvad primero vuestras almas, salvad primero vuestras almas. Creed primero para salvación vosotros, para que podáis llamar a otros a mi salvación. Padre mío, te doy gracias